Hoy celebramos Domingo de Ramos, ese domingo en que Jesús, montado en la cría de una asna, entró en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías, de que así es como el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, iba a entrar en la santa ciudad, y como él fue en ese día aclamado con gritos de Hosana, gloria a Dios en las alturas, un reconocimiento de que Dios ha cumplido lo que había prometido. Así que he querido hoy mirar un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de lo que Dios va a hacer en el futuro, hablando de cómo Dios iba a enviar a este Mesías, a Jesús, y pensando en algunas de las cosas que Dios estaba diciendo acerca de qué es lo que sería tan significativo de Jesús y de su venida. Así que estoy en el libro de Deuteronomio, que es el quinto de los libros de Moisés. En los primeros 4, Moisés relata desde la creación y siguiendo hacia adelante a través de la historia de los patriarcas y cómo Dios libra al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y finalmente, cuando Dios los ha cuidado durante 40 años en el desierto, después de sacarlos de la esclavitud, les ha dado la ley por medio de Moisés, ha entrado en un pacto con ellos. Dios es Dios de ellos son el pueblo de Dios, se deben el uno al otro, y llega ya el fin de los días de Moisés, y Moisés va a partir pronto, así que él escribe Deuteronomio como su libro final. Y en este libro él está repasando la historia de Israel, qué es lo que ha pasado, y les está recordando las leyes que Dios les ha dado, y les está animando acerca del futuro. Y es en esta parte que él está hablando del futuro que quiero enfocarme hoy, y ver cómo aún Moisés estaba hablando de la venida de Jesús y lo importante de eso. Así que estamos en Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 22, y he titulado el mensaje de hoy, Escúchame, porque eso es la instrucción más clara que Dios da en este pasaje acerca de lo que va a hacer, va a enviar a este Mesías, y que debemos oírle y hacer caso de lo que Él nos dice. Vamos allá, empezamos con el versículo 15, y Moisés dice así: Yahvé tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Y yo me imagino que en estos momentos para Israel era un tiempo temible, un tiempo que les causaba gran preocupación por el futuro, porque a pesar de que Dios les ha librado todo este tiempo y les ha provisto de una forma milagrosa con maná, y ha partido el Mar Rojo, ha derrotado al ejército de los egipcios, ha hecho todas estas grandes cosas, pero todo este tiempo les ha estado liderando Moisés. De hecho, de todos los que están vivos ahora, quizá con la excepción de Josué y Caleb, que son los únicos de la generación anterior, ninguna de estas personas ha conocido otro líder en su vida entera, aparte de Moisés. Y ahora saben que Moisés va a partir pronto y se enfrentan a la idea de entrar en la tierra prometida, y aunque es una buena tierra y hay grandes cosas ahí para ellos, también es una tierra con ciudades fortificadas, y hay personas, guerreros, que están ahí defendiendo esas ciudades, y no solo guerreros, sino en algunos de estos lugares hay descendientes de los Anakim y los Refaitas, y son gigantes guerreros. Así que y ellos no son guerreros, eran esclavos. En todo el tiempo que han estado en el desierto no han sido un ejército, no han estado peleando batallas. Con Moisés han tenido 1 o 2 batallas, pero realmente no son personas de guerra. Y ellos saben que si Dios no sigue haciendo cosas milagrosas, no hay forma en que ellos sobrevivan o puedan entrar en la tierra prometida. Y el hecho de que Moisés no va a estar con ellos tiene que estar preocupándoles mucho. Y Moisés les dice que no se preocupen, que no es Moisés el que ha estado cuidando de ellos, es Dios el que ha estado cuidando de ellos. Y así es que con la partida de Moisés no se acaba la historia. Y es una de las cosas tristes de la vida, el hecho de que nuestras vidas comienzan y terminan de una forma intercalada unos con otros. Y yo como pastor enfrento esto quizá más que de lo normal, pero a menudo cuando personas fallecen, yo estoy ahí con la familia y he tenido oportunidad de visitar con personas en este tipo de momentos con frecuencia. Y me doy cuenta de que una de las cosas más dolorosas de la vida es el hecho de que nuestras vidas no entran y salen a la misma vez, sino que algunos salen antes que nosotros, y cada llegada es un motivo de gozo, pero cada partida te parte el corazón. Es tan difícil esos momentos de separación.
Y Israel está experimentando un momento así, pero Moisés les está recordando que aun con las entradas y venidas de personas en sus vidas y los cambios que vienen con eso, hay una constante en la vida que podemos depender de ella, y es que Dios está ahí. Dios nunca se va, Dios nunca se muere, Dios nunca falla o deja de estar presente. Él siempre está ahí con nosotros, y les está ayudando Moisés a entender que no es Moisés el que les sacó de Egipto, no es Moisés el que partió las aguas del Mar Rojo, no es Moisés el que les libró del ejército egipcio, no es Moisés el que les ha estado dando de comer 40 años milagrosamente con maná en el desierto. Moisés no ha hecho nada de eso, y no es Moisés el que les va a dar la tierra prometida. No necesitan a Moisés, necesitan a Dios. Y Moisés les está recordando esto, y Dios les ha, por medio de Moisés, Dios les ha dejado algo sagrado, los primeros libros de la Biblia, la ley. Les ha dejado ahí escritos los mandamientos de Dios y el pacto de la ley, y tienen ahí ya una guía segura de Dios. Y uno podría decir, bueno, Moisés ya ha cumplido, les ha dejado escrito toda la información que necesitan saber, Moisés se muere ya, y ellos con ese libro que tienen delante, o esas tablas, o esas cosas que él ha dejado escritas, con eso tienen todo lo necesario para seguir adelante. Pero no parece ser que así sea como Dios quiere continuar. No quiere decir Dios, bueno, yo os he dejado las instrucciones, buscaros la vida vosotros, seguir adelante, no necesitáis ya de Moisés. Moisés les está diciendo que Dios les va a levantar otro profeta como él. Un profeta, es importante entender, no es una persona que predice el futuro. Un profeta es una persona que comunica un mensaje de Dios. Ahora, ese mensaje puede que tenga algo que ver con el futuro, y en algunas ocasiones hay profetas que comunican mensajes que tienen que ver con el futuro, pero en realidad la mayoría de los mensajes en la Biblia de los profetas tienen que ver con el momento en que el pueblo de Israel estaba viviendo y lo que está sucediendo en su vida. Y los profetas eran esta forma en que Dios se comunicaba con el pueblo, no solo por la ley escrita, sino por una persona que les ayudaba a entender esa ley escrita, que les abría los ojos para comprenderla, que les aplicaba los principios de la ley de Dios en la vida y la situación histórica en que ellos vivían. Y esto demuestra que Dios, desde el principio, sabe que Él no quiere simplemente dejar un libro de instrucciones y ausentarse, sino que Él quiere estar en una relación viva y dinámica con su pueblo, y por eso, aparte de la Biblia y de las cosas escritas que les va a dejar, va a seguir comunicándose por medio de mensajeros que comunican la verdad de Dios. Y obviamente también estamos hablando aquí de un profeta, de una persona que comunica el mensaje de Dios de una forma superior a la que ningún otro lo haya hecho. Un profeta, sobre todo profeta. Estamos hablando también ahora de la venida de Jesús, el que nos comunicaría de una forma perfecta el mensaje de Dios. Y vamos a hablar un poco más de eso seguidamente. Pero cuando Dios envía, Dios se sigue comunicando de esta manera. Cuando Dios envía mensajeros suyos que comunican su palabra, debemos atender a lo que Dios nos está diciendo. Hay que escuchar al que nos trae palabra de Dios, y obviamente, cuando hablamos de Jesús, hay que atender a cada cosa que Él nos ha dicho, porque Él es infalible en todos sus mensajes y todo lo que nos dice. Tengo una primera pregunta. ¿Cómo se ha comunicado Dios contigo por medio de su palabra escrita, por medio de la Biblia? ¿Y cómo se ha comunicado contigo por medio de otras personas? Seguimos en el versículo 16. Y Moisés les recuerda ese momento en el monte Sinaí, el monte Horeb, son dos formas de hablar de la misma montaña, ese momento en que Dios se presentó a Israel, y Dios descendió y hizo ver su gloria, y su gloria era tan grande y tan terrible y tan temible, y aún Dios no expuso al pueblo de Israel a la totalidad de su gloria, porque eso nos consumiría en un instante. El ser humano no es capaz de presenciar la plena gloria de Dios sin ser consumido en ese momento, porque Dios es tan glorioso y tan santo y tan grande que no somos capaces ni siquiera de contemplar su gloria en su plenitud. Así que Dios en la montaña ocultó su gloria detrás de un velo creado por la oscuridad, la densa oscuridad y las nubes, pero aún con esa oscuridad protegiendo al pueblo de Israel de la plenitud de la gloria de Dios. Aún con eso el pueblo de Israel estaba aterrado ante
ese encuentro con Dios. Y esto es lo que referencia ahora a Moisés. Dice, conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahvé mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Y no todo el mundo ha tenido esta experiencia de tener un encuentro con Dios en el que uno percibe de una forma clara la realidad de quién es Dios. Pero los que han tenido ese tipo de encuentro con Dios entienden de lo que estamos hablando aquí. La reacción humana cuando Dios deja que se haga fino el velo y empecemos a notar y a ser conscientes de su gloria y de quién es Él. Es imposible. La reacción normal del ser humano ante eso es caer de rodillas, es llanto y un sentido profundo de no ser merecedor de estar en la presencia de Dios, un sentido profundo de ser indigno ante Dios y de la grandeza y la gloria y la plenitud de quien es Dios, y un terror, un temor santo ante esa pureza, reconociendo que nosotros no somos dignos de estar ante Él. Esa es la reacción normal del ser humano cuando Dios permite que percibamos quién es Él. Esa es nuestra reacción y es lo que entendió Israel ahí al pie del monte. Aunque Dios había ocultado su gloria detrás de esa densa oscuridad, aún esa forma de percibirla les aterraba. Y ellos eran conscientes, nosotros no podemos estar en tu presencia, nos consumiría en un instante, no somos dignos de estar ante ti. Y le pidieron a Moisés, Moisés, ve tú y habla tú con Dios y luego tú ven y nos cuentas. Necesitamos que haya alguien que sea un mediador entre Dios y nosotros, porque nosotros no podemos soportar estar en su presencia, es demasiada gloria. Demasiada pureza, demasiada santidad para nosotros, y entendemos que estar expuestos a eso nos consumiría en un instante. Necesitamos un mediador. Y ellos se lo pidieron a Dios. Y a Dios le pareció bien. Dios accedió a lo que ellos estaban diciendo y dijo, sí, voy a hacer eso, voy a comunicarme por medio de intermediarios, voy a usar profetas que comuniquen mi mensaje, aparte de la palabra escrita, voy a seguir de una forma dinámica comunicándome a través de seres humanos que comuniquen también mensajes de parte mía. Tengo una segunda pregunta. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con Dios que te hizo querer ocultarte de su gloria? ¿Cómo se ha hecho Dios accesible para ti de maneras que no te abrumen? Seguimos los versículos del 17 al 19. Y Moisés dice, Yahvé me dijo, está bien lo que han dicho, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora Moisés antes ha dicho, Dios os va a enviar un profeta como yo. Ahora lo explica cómo él sabe eso. Es que Dios mismo se lo había dicho. Ese momento en el monte Horeb, cuando el pueblo de Israel dijo, necesitamos a alguien que hable con nosotros a través de que Dios hable con esta persona y esa persona nos comunique de parte de Dios, porque no podemos estar en la plena presencia de Dios. Necesitamos un mediador, un profeta, y Dios le había dicho en ese momento a Moisés, ¿sabes que lo que han dicho es correcto? No puedo desvelarme plenamente ante el pueblo porque los destruiría en un instante, así que hace falta un mediador. ¿Sabes que esa es la respuesta correcta al dilema? Porque quiero esta relación con mi pueblo, quiero esta intimidad con mi pueblo, pero ¿cómo lo hacemos si mi cercanía les destruiría? ¿Cómo tenemos esta intimidad? Pues les enviaré un profeta como tú, de entre sus hermanos, uno más, un ser humano como ellos. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y el que no haga caso de lo que esta persona diga, yo le pediré cuentas.
Obviamente tenemos aquí a Dios mismo diciendo en sus propias palabras su deseo de comunicarse con su pueblo, de estar cerca de ellos, a pesar de saber que su plena santidad los destruiría en un instante. Dios dice, bueno, pero voy a hacerlo a través de mediadores y voy a buscar la forma de mantenerme cerca de ellos, no simplemente dejarles un libro escrito para que lo lean. Quiero estar en una conversación con ellos. Quiero que ellos oigan mi voz y quiero que atiendan a lo que yo les estoy diciendo. Y Dios quiere comunicarse con nosotros. Tengo otra pregunta. Si la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber de Dios, ¿por qué ha usado Dios a profetas, mensajeros suyos, en toda la historia humana, acompañando a las Escrituras? ¿Debemos obedecer a los profetas de Dios? Y vamos a leer los últimos versículos, del 20 al 22. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Yahvé y no se cumpla ni acontezca lo que dijo, esa es la palabra que Yahvé no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Dios reconoce, sí, se va a comunicar por medio de mensajeros, profetas que van a comunicar sus mensajes y obviamente de una forma muy especial. Un profeta muy especial vendrá, que es Jesús. Pero también hay el problema de que hay personas que dicen comunicar un mensaje de Dios que están mintiendo. Que Dios no les ha dado ningún mensaje que comunicar, simplemente se lo están inventando ellos. ¿Cómo sabemos si una persona está mintiendo? Si una persona que dice hablar de parte de Dios no está realmente hablando de parte de Dios. Bueno, aquí en este pasaje Moisés da una instrucción clara. Si la persona dice una cosa, que Dios ha dicho que va a hacer algo y esa cosa no sucede, pues obviamente estaba mintiendo. Porque Dios conoce el futuro desde antes de que suceda, conoce el final desde el principio, así que cuando Dios dice las cosas no hay equivocaciones, no hay errores. Así que una forma muy clara de saber que una persona es un charlatán, que no está realmente hablando de parte de Dios, es que lo que dice la persona no sucede como dicen. Y les animo a que sean honestos cuando una persona continuamente está diciendo cosas y lo que están diciendo nunca se está cumpliendo o se cumple la mitad de las veces. Deja de seguir a esa persona, deja de escuchar lo que están diciendo. Si una persona dice algo y no sucede, es que Dios no le había dicho que dijese esa cosa. Estaba hablando de su propia mente. No debemos tener temor de tales personas. Y hay otra forma también de saber, porque a veces uno dice, bueno, pero esta persona dijo esta cosa y se cumplió lo que dijo, así que, bueno, entonces quiere decir que es un profeta verdadero, está realmente comunicando palabra de Dios. Bueno, es posible que no. Es cierto que si una persona dice algo y no se cumple, es una evidencia clara de que Dios no le dijo esa cosa, pero también a veces uno dice una cosa, se cumple o parece cumplirse, aún eso no necesariamente quiere decir que la persona esté hablando palabra de Dios. Y Moisés en Deuteronomio 13 habla acerca de eso. En el capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslos, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Yahvé vuestro Dios os estará probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es posible que una persona diga algo y que se cumpla y aún así esté mintiendo. Y la forma de saberlo es, Dios ha dicho ya cosas claras. A Israel les había dicho a través de los 10 mandamientos, no adorarás a otros dioses, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas. Y todo esto Dios lo había dejado claramente. Así que si un profeta dice algo y se cumple, y luego el profeta dice, así que ahora lo que tienes que hacer es adorar a otro Dios, está mintiendo. Porque lo que dice está contradiciendo lo que Dios ya ha dicho de una forma clara. Así que la Biblia se convierte en nuestra forma también de evaluar si lo que una persona está diciendo viene de Dios o no.
Y por eso les animo a que desarrollen el hábito toda la vida de estudiar la palabra de Dios, de conocer la Biblia, y cuanto más la conozcas, más fácil te será discernir cuando alguien está mintiendo diciendo hablar por Dios. Tengo una pregunta. No todo el que dice hablar por Dios dice la verdad. ¿Cómo podemos diferenciar a un mensajero genuino de Dios de uno falso? Y tenía unas palabras finales que quería decir acerca de esto. Un profeta como yo. He hablado en general de profetas, pero creo que este pasaje de Deuteronomio 18:15 habla también específicamente de un profeta. Y esta es la cosa en la historia de Israel que el pueblo se le había quedado trabado en la mente. Es esta cosa de que Dios dice, voy a levantarte un profeta como yo. O Moisés dice, Dios ha dicho, voy a levantaros un profeta como yo. Y el pueblo de Israel se quedaba mirando atrás. Sí, ha tenido grandes profetas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, tremendos profetas de Dios. Pero realmente diría uno que eran como Moisés, porque esta es la cosa, con Moisés Dios estableció todo. Les dio la ley, les dio el pacto, les dio las pautas que gobernaban su relación con Dios. Después de Moisés, todos los demás profetas eran básicamente interpretadores de la ley de Moisés. Le ayudaban al pueblo a entender cómo aplicar lo que Moisés les había dejado al tiempo suyo, al momento suyo. Así que en ese sentido no eran a la altura de Moisés, no habían traído algo completamente nuevo que establecía de una forma completa la relación del hombre para con Dios. Así que estaba Israel esperando la llegada de un profeta con P mayúscula. Un profeta único y especial y superior a todos los demás, a la altura de Moisés. Y vemos esta especulación en el Nuevo Testamento. En tiempos de Jesús había gran expectativa de que Dios iba a enviar a un Mesías, y también entendían que la Escritura hablaba de que antes de la llegada del Mesías Dios iba a enviar a Elías para preparar el camino para el Mesías. Y también esta palabra que hemos visto en Deuteronomio, de que Dios iba a levantar a un profeta como Moisés. Así que hablaban de el Mesías, de Elías, del profeta, y no sabían muy bien si esto eran tres personas diferentes, o Elías era uno y el profeta y el Cristo eran una misma persona. No estaban muy seguros. Y cuando sale Juan el Bautista y comienza su ministerio, obviamente el pueblo de Israel tiene preguntas. A lo mejor este es el Mesías, a lo mejor este es el que estamos esperando. Así que tenemos esto en Juan 1, 19 al 21. Cuando los judíos le enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. Y como un pequeño aparte aquí, creo que por humildad, Juan el Bautista mismo pensaba que él no era ese Elías, que su labor no era tan importante, que él no podía ser esa gran figura de preparación para el Mesías. Y sin embargo Jesús mismo dijo de Juan que sí, efectivamente, él era ese Elías. Así que él era el Elías, aunque él ni siquiera lo reconocía de sí mismo. Él pensaba que él a lo mejor no llegaba a esa altura de importancia, pero sí él era el Elías, aunque él lo negó. Y la última pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no, eres tú el profeta. Se están refiriendo a este pasaje que estamos mirando hoy. Así que más adelante en el versículo 25 le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, al final resulta que sí era Elías y por eso estaba bautizando. Pero vemos ahí esa expectativa de este gran profeta que aún había de venir. Creo que nadie explica el significado, el profundo significado de Jesús como comunicador de un mensaje de Dios, como lo hace el apóstol Juan, el que fue uno de los 12 discípulos, el que escribió el Evangelio de Juan. Él abre su Evangelio describiendo a Jesús de esta manera. En el principio era el verbo, o la palabra, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y traducimos eso en español verbo porque
logos, esa palabra griega, quiere decir más que simplemente una palabra como una cosa ahí escrita en la hoja, que es la idea de una comunicación. Y esta es la idea. En el principio, Dios era un Dios de comunicación. Y esta comunicación era parte de quién es Dios mismo. Y de hecho, esa comunicación era Dios mismo. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta comunicación de Dios, este logos, esta palabra de Dios se hizo carne. Si hablamos de profeta en el sentido de una persona que comunica un mensaje de Dios, ¿qué forma más tremenda de comunicar mensaje de Dios que Dios mismo tomar carne y venir a caminar entre nosotros? Y en vez de ocultar su gran gloria que nos consumiría en un instante detrás de una nube y oscuridad, ocultarlo en carne humana. De modo que pudiéramos contemplar el rostro mismo de Dios sin ser consumidos en ese instante y poder ver claramente quién es Dios entre nosotros. Hay una forma de comunicarse Dios en Jesús que excede a cualquier otra comunicación. Es más que la Biblia, es más que una profecía en el sentido de una palabra dicha. ¿Cómo puede Dios describir su amor por nosotros de una forma más potente que cuando extiende sus manos en la cruz y acepta los clavos? Dios en la carne es un profeta, una profecía, una comunicación de Dios de una forma única. Dios habla con nosotros por medio de Jesús. Y los escritores del Nuevo Testamento entendían que cuando Moisés dice Dios os enviará un profeta como yo, está hablando de Jesús. Este pasaje lo cita Pedro en su sermón cuando acaba de sanar, o Jesús ha sanado por medio de Pedro y Juan al hombre cojo de nacimiento. Luego él predica un sermón y en ese sermón dice en Hechos 3, 22 y 23, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable, y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés está diciendo, Jesús es este profeta que Dios dijo que iba a enviar, y este profeta del que advierte por medio de Moisés, cuando él hable, haz lo que él diga, porque Dios te va a pedir cuentas, vas a tener que responder ante él. Esteban, en el sermón que predicó justo antes de ser apedreado por su fe en Jesús, él dijo también en Hechos 7:37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Jesús es ese profeta que nos comunica el mensaje de Dios de una forma que nadie más ha hecho. Tengo una última pregunta. En Domingo de Ramos recordamos el momento en que Jesús fue recibido como el Rey prometido de Dios. ¿Cómo ha sido Jesús tu perfecto mediador para disfrutar una relación genuina con Dios? Este Domingo de Ramos recordamos la venida del Rey de Reyes, del Príncipe de Paz. Recordamos también que ese Rey de Reyes, ese Príncipe de Paz, ha venido como el profeta prometido, el perfecto mediador que nos permite tener una relación íntima con Dios, con el Dios que es tan santo que de estar expuestos plenamente a su gloria nos consumiría en un instante, pero Dios ha velado esa gloria en carne humana al venir a nosotros en la encarnación en Jesús y se ha hecho accesible y cercano a nosotros. Y mi oración para ti en este Domingo de Ramos es que tú conozcas a Jesús no simplemente como una gran figura de la historia, no como un gran maestro, sino como la perfecta comunicación de Dios, el perfecto mediador entre tú y el Dios Santo, que te permite tener una relación íntima y genuina y real con el Dios viviente. Espero que hoy lo hayas recibido como tu Rey, que hoy hayas puesto tu vida en sus manos y que hayas hecho la disposición de tu corazón
de hacer todo lo que Él te ha comunicado. Que Dios te bendiga.